Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestro tema de soldadura mixta. Hasta la semana pasada ya habíamos trabajado todo lo que refiere a los tipos de soldadura y algunos de ustedes ya habían expuesto inclusive lo referente a soldadura mixta. Entonces hoy día vamos a ver los metales soldables, ¿no? ¿Cuáles son aquellos metales que nos van a permitir una mejor soldabilidad? ¿Cuáles aquellos no permiten, ¿no?, un mejor trabajo, un mejor una mejor transmisión de la corriente en la intensidad eléctrica? Entonces, para hablar de estos metales soldables, tenemos que hablar primero de los metales y la conductividad. ¿Qué viene a ser la conductividad? ¿No? La, la rapidez con la que se desplaza la electricidad sobre ese metal, ¿no? Y como ustedes ya saben, ¿no?, durante mucho tiempo se ha ido utilizando el cobre como un conductor principal, ¿no? Y esto se debe a su alta conductividad eléctrica que caracteriza a este metal. El cobre fue utilizado para, ¿no?, como ustedes ya saben, son utilizados para cableados y otros sistemas para poder conducir la electricidad. Entonces, ya con el paso de los años, otros metales fueron también descubiertos y fueron descubriéndose como excelentes conductores. Entre esto tenemos el aluminio. Ustedes se dan cuenta, ahora el aluminio está reemplazando mucho al cobre, ¿no? Y inclusive por la cantidad de cobre que contiene, ¿no?, nuestro planeta. Y por ello, ¿no?, ustedes saben, se han descubierto muchas ventajas, ¿no?, del aluminio, del aluminio, frente al cobre como elemento de conductividad eléctrica. Esto se debe a su bajo costo, ¿no? Hay aluminio por cantidad, ¿no? Por todos sitios encontramos el aluminio. Por eso es su bajo costo, su resistencia, su poco peso. Y también porque es un metal altamente reciclable y beneficioso para el medio ambiente, no contamina, ¿no? Lo hace uno de los materiales predilectos en las nuevas tendencias energéticas. Entonces, hasta ahora ustedes sabían que solamente el cobre era uno de los metales que tenían una alta conductividad eléctrica. Pues también tenemos al aluminio. Pero de entre los dos, el que tiene mayor conductividad eléctrica es el oro. Y ya saben por qué no se usa oro, ¿no? Por su alto costo, ¿no?, y su escasez. Pero aluminio encuentras tú en todo lugar. En todos sitios se encuentra aluminio. Entonces, ya sabemos, ¿no? Entonces, para hablar de la soldabilidad de los materiales, primero tenemos que hablar de su conductividad, ¿no? Conductividad y su resistencia. No, además de lo que se ha dicho más en la diapositiva anterior, también existen muchos metales, ¿no?, que hoy presentan muchos niveles de conductividad eléctrica. Y ya como les decía, también son los siguientes principales. Uno, cobre, después está el aluminio, la plata, el oro, el níquel, el hierro, el cromo, el magnesio, el titanio y el mercurio. ¿Ven? Estos son metales que conducen la electricidad, ¿no?, muy bien, pero de entre todos ellos, los más eh, llamemos así, eh, los más amigables con el medio ambiente es el aluminio, ¿no? ¿Por qué? Porque es un metal que se puede reciclar y no pierde sus propiedades, ¿no? Cuanto más lo usas, más reciclas, no hay pérdida de, de propiedades, ¿no? Entonces ya conocemos, ¿no?, algunos metales conductores de electricidad, ¿no?, que son muy buenos. Sigamos. Sin duda alguna, el nivel de eficiencia y precisión de las máquinas y robots, ¿no?, nos han utilizados en los procedimientos de soldadura, ¿no?, son de suma importancia, ¿no?, muy importantes.
para lograr resultados óptimos en nuestros procesos de soldadura. Depende también mucho del material que vamos a usar, porque es de suma importancia para nosotros conocer a estos metales y cuáles son los ideales para soldar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hablar de hemos hablado de conductividad eléctrica, ahora vamos a hablar de la soldabilidad de los metales. ¿Y qué metales, no, son los apropiados para nosotros poder realizar una buena soldadura, ¿no? Un buen acabado, un buen trabajo, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son esos metales soldables, no? Esos metales soldables que nosotros tenemos, ¿no? Primero, lo que debemos de entender, ¿qué es la soldabilidad de los metales, ¿no? Y sus combinaciones, sus aleaciones, ¿no? Eso va a depender mucho de su resistencia eléctrica, porque de acuerdo a este criterio podemos tener dos grupos principales, ¿no? Entonces, para nosotros poder saber cuáles son los metales soldables, debemos de conocer sus características, o sea, las propiedades de soldabilidad que tiene un metal y su resistencia eléctrica. Estas dos propiedades deben de tener estos metales. Entonces, vamos a ver, los metales de alta resistencia eléctrica y baja conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que tienen buena resistencia a la electricidad, al calor que genera electricidad, pero no conducen bien la electricidad. Y lo podemos identificar ya fácilmente, ¿no? Ya que pueden ser soldados con intensidades pequeñas de calor y tiempos, ¿no? Y de altas intensidades de corriente, siendo de entre estos el acero el más común y el más representativo de este tipo, como también el hierro fundido. ¿No? Estos dos metales, ¿no? Tienen baja conductividad eléctrica, pero tienen mucha resistencia al calor, ¿no? Entonces, por eso es lo que la mayor cantidad de estructuras se trabajan con el metal, con el acero, ¿no? Tú puedes soldar el acero en intensidades de tiempo cortas como también largas. Y estas resisten, ¿no? Resisten a esas altas temperaturas. Pero no conducen bien la corriente eléctrica. Pueden conducirla, pero no tan efectivamente. Entonces, tenemos primero para nosotros conocer, sobre todo, ¿no? Para saber, ¿no? cuáles son esos metales soldables, tenemos que conocer su, ¿no? Su resistencia eléctrica y ¿no? ¿Qué más? Y su alta, ¿no? Su resistencia y su conductividad, ¿no? Eso tenemos que conocer. Entonces ya tenemos el primero, ¿no? Los metales de alta resistencia. ¿Cuáles son? El acero y el acero fundido. Aquellos metales de baja resistencia y de alta conductividad eléctrica. Entonces ya habíamos hablado. ¿Cuáles son? Estos metales permiten, ¿no? que la corriente eléctrica pueda pasar y pueda fluir de manera rápida, pero tienen poca resistencia al calor. Rápidamente se derriten, se funden. Entre estos solamente tenemos dos, el aluminio y el cobre, ¿no? Y sus aleaciones, ¿no? Estos dos metales, ¿no? tienen baja resistencia, o sea, no resisten mucho el calor de por una soldadura por arco eléctrico, ¿no? No resisten, tiene que ser por punto, ¿no? Pero sí tienen una buena conductividad eléctrica, ¿no? Entonces tenemos la segunda característica, ¿no? Metales de baja y alta resistencia eléctrica. Otra clasificación de la soldabilidad para nosotros tener en cuenta el proceso de soldadura, ¿no? Pues, esas características tenemos que entender, ¿no? Tenemos que conocer primero metales ferrosos, ¿no? En esta clasificación encontramos principalmente a dos metales, al aluminio y al acero, ¿no? Es importante, ¿por qué el aluminio? Por la condición misma que puede ser, en ciertas palabras, no puede, las aleaciones que este tiene, ¿no? En las diferentes aleaciones que nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Ya que las aleaciones de aluminio, ¿no? Al calentarse tienden al agrietamiento, por lo que es importante que cuando soldemos nosotros aluminio, ¿no? La velocidad de la soldadura de la sección de un material de sea más, sea más rápida, ¿no? No tan lenta como el acero.
Entonces, para nosotros soldar aluminio tenemos que hacerlo de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Tenemos el acero también, ¿no? El acero. En este metal usted encontrará una soldabilidad inversamente proporcional, ¿no? En otras palabras, es un metal que rápidamente, ¿no?, nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Podemos utilizarlo por su alto contenido de carbono. Por su alto contenido de carbono y saber que es más resistente, ¿no? Es más resistente al proceso de soldadura, ¿sí? Los metales no ferrosos, ¿no? En este apartado entremos tres grupos principales, ¿no? Tenemos los pesados. ¿Cuáles son? Son aquellos que se encuentran una densidad mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 5 kilogramos por decímetro cúbico, entre los cuales vamos a tener ¿a quién? Al estaño, al cobre, al zinc, al plomo, al cromo, al níquel, al wolframio y al cobalto. Y ahí están sus aplicaciones, ¿no? Tenemos el estaño en la fabricación de hojalatas, ¿no? ¿Para qué sirve? Que sirve para protección contra la oxidación. El cobre, por su alta conductividad eléctrica. Utilizamos como elementos de engranajes, tuercas, tornillos, por su, ¿cómo se llama? El cobre, es como si el cobre tuviese una partícula lo que permite la fricción, permite una fricción más rápida, ¿no? El cobre. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente tenemos las, las diferentes, ¿no?, utilidades de cada uno de estos metales no ferrosos. Entonces, entre los no ferrosos tenemos los metales pesados. Tenemos los metales ligeros, ¿no? Y en este grupo destaca principalmente, ¿no? Destaca principalmente el titanio, que es un metal extremadamente dura, ¿no? Y es mucho más dura que el acero, ¿no? Y utilizamos usualmente y sobre todo su resistencia al calor, ¿no? El titanio. El titanio tiene una resistencia al calor tremenda, ¿no? El titanio tú lo expones al calor, lo sacas al ambiente y rápidamente se enfría, ¿no? También tenemos otra, ¿no? El titanio, ¿no? Es una de de los metales, ¿no?, que se utilizan mucho para la aeronáutica. También en este grupo está considerado como metal ligero el aluminio, ¿no? El aluminio, ¿no? El aluminio también está considerado como metal ligero, ¿sí? No ferrosos ultraligeros. En ellos vamos a encontrar una densidad, ¿no? Poca densidad. Y en estas destacan ¿quiénes? El magnesio, que es más resistente que el aluminio. Además de que puede ser utilizado también como desoxidante en los talleres de fundición del acero, es el magnesio. Y el berilio, que se utiliza en las pantallas de protección frente a las radiaciones, ¿no? Se utiliza para generar energía nuclear y se utiliza con aleaciones de cobre, aluminio, níquel y hierro, ¿no? Entonces, estos metales pueden ser soldables, ¿no? Todos los metales que hemos visto pueden ser soldables, ¿no? Pero sobre todo nosotros debemos de tener en cuenta, ¿para qué? Para su conductividad y su resistencia al calor, ¿no? Entonces ya conocen, ¿no?, cuáles son esos metales soldables y se destacan, ¿no?, en dos grandes grupos, los de alta resistencia y los de baja resistencia, ¿no? Y también tienen otras clasificaciones, como los ferrosos, los no ferrosos, y los ligeros y los ultraligeros, ¿no? Entonces, chicos, les envío este tutorial, ¿no?, para que ustedes, ¿no?, puedan, ¿no?, verlo y desarrollar la ficha que se les voy a enviar con este tutorial, ¿sí? Muy bien, será hasta la próxima. Nos vemos la siguiente sesión. Bye.